trae la columna que sostienen a la iglesia. Efesios capítulo 2, verso 20 dice: edificaos en los fundamentos de los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Cuando dice edificaos, habla de una construcción, y que lo que sostiene ese edificio llamada iglesia son unas columnas, son los pilares, son los fundamentos. Y lo que sostiene una iglesia sólida es los fundamentos de los apóstoles y los profetas. La iglesia que nace en la época de Cristo tiene una vitalidad y una fortaleza tan grande que era indestructible frente a la persecución, el holocausto, el baño de sangre inocente a causa de los justos, de los creyentes, de la iglesia naciente. No pudieron derribarlo, entre tanto más lo atacaban, más se multiplicaba. Y esto duró casi 300 años frente a la persecución, no solamente que lo hacían los judíos, ¿verdad?, que eran los enemigos directos del cristianismo, sino que luego de esto, pues, el imperio de Roma. No obstante, ya en la época de Constantino, esta iglesia floreciente, fuerte y vigorosa, comienza a enfrentarse, ¿verdad?, en un convenio a través de una revelación, entre comillas, que tuvo Constantino allá por la época de los años 300 del imperio de Roma. Es aquí donde Constantino se duda de su conversión, pero él tiene una visión donde cree que la cruz sería la forma que él podía gobernar. Aceptó el cristianismo como una religión oficial, pero recuerde que Roma era un imperio que gobernaba tribus, naciones y lenguas. Ese imperio quería establecer entonces una religión universal. Y en aquellos días, pues, todo el mundo, todas sus naciones, todas tribus, todas lenguas tenían su concepto de credo, su religiosidad. Entonces rompe, ¿verdad?, este convenio con las naciones, por decirlo así, ya que se quería establecer una sola religión a nivel mundial o en el mundo de aquel entonces. Y esa es la tarea de Constantino, establecer en Roma, ¿verdad?, una religión a nivel mundial. Y es aquí donde arma una estructura de gobierno, una estructura de reino, ¿verdad?, que imperaría a través de una religión oficial. Nace el Vaticano, nace la época de los papados, donde ya el liderazgo de un apóstol se deteriora y comienza a surgir un liderazgo diplomático, un liderazgo que iba a representar un gobierno. Vale recalcar que apóstol significa enviado, ¿verdad?, de un reino o de un rey sobre una región, que es la labor de un apóstol, es establecer ese reino comisionado por él para poderlo establecer en la región donde él pueda estar. Entonces la función de un apóstol es esa, es enviado a establecer el reino donde él ha sido ordenado por un rey. No obstante, ese modelo se cambia, lo toma Constantino y lo hace de una manera diplomática. Ya no toma a los apóstoles para establecer el reino de los cielos, sino que él establece un apostolado para trabajar a nivel mundial y establecer una religión. El rey representativo iba a ser el rey del imperio más grande de aquel entonces, como era Roma, y era él el modelo que él quería establecer a través de la religión. Y se armó la visión diplomática, y es ahí que ocuparon los grandes liderazgos, no personas convertidas, sino eran gente impía que iban a establecer un modelo universal de una visión ecuménica en el mundo de aquel entonces. Esa paz o ese convenio que se establece con la iglesia naciente de aquellos días comienza a disminuirse. Aquella paz, entre comillas, o ese convenio que se estableció entre Roma y los cristianos para no existir lo que es persecución y matanza, trajo tranquilidad a la iglesia de aquel entonces, pero perdió el liderazgo. Los apóstoles de aquel entonces perdieron la efectividad, pero por ordenanza de Roma, quienes iban a coger el liderazgo era Constantino, con un nuevo sistema diplomático y religioso que hasta el día de hoy persevera. Por lo tanto, la iglesia pierde su fuerza, pierde su vigoricidad. ¿Por qué? Porque Satanás, a través de las tinieblas, destruyó el fundamento correcto, que es apóstoles y profetas. El apostolado es aquel enviado que viene a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Esto representa que un apostolado ejerce sobre él un gobierno, es decir, es un hombre de autoridad con una unción ministerial para establecer el reino. Antiguamente los griegos utilizaban esta palabra
de apóstol. ¿Por qué? Porque un reino enviaba a un general para establecer la modalidad de la cultura y la idiosincrasia del reino que representaba. El primer apóstol que vemos en la Biblia se llama Jesucristo, porque Él es el enviado del reino de los cielos hacia la tierra. Y como un verdadero apóstol dice: el reino de los cielos sobre la tierra, el reino de los cielos entre vosotros, el reino de los cielos ha llegado. En otras palabras, Él era un verdadero enviado. Él no venía a negociar, Él no venía, ¿verdad?, a hacer relaciones incorrectas. Él no venía a traer una diplomacia de paz y un convenio a través de una convivencia entre la luz y la tiniebla. Él venía a establecer el reino de los cielos sobre la tierra, la cultura divina sobre la cultura natural, lo sobrenatural sobre lo terrenal. Esa era la labor de Cristo, y Cristo no negoció, Cristo no hizo convenios con ningún poder estatal ni un gobierno terrenal. Estableció el reino de los cielos sobre la tierra. Él lo decía. El escritor a los Hebreos, por favor, en el capítulo número 3, yo quiero que usted lo lea conmigo. El verso número 1 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 3, verso 1. Hermanos santos, ¿tiene alguien conmigo? Ok. Hebreos capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice el verso 1? ¿Y quién más dice ahí? Y de nuestra profesión. ¿De quién está hablando ahí? El primer apóstol se llama Cristo. Él es el enviado y vino con una autoridad para gobernar y establecer su reino. Por lo tanto, entendamos un poco la dimensión apostólica. Hoy por hoy tenemos muchos apóstoles en la tierra, pero son pocos los verdaderamente enviados por Dios. Y es que aquí se ha comenzado a dividir criterios, desdibujando el concepto actual de un apostolado. Y dicen: no, los apóstoles se quedaron en los días de Cristo y son 12, no existen más apóstoles. Y sabe que existen 22 apóstoles en la Biblia que los menciona en el Nuevo Testamento. No me daría el tiempo para exponer y explicarle cada uno de ellos, pero el primer apóstol de esa lista de los 22 se llama Cristo. De entre ellos 12 más, ¿verdad? Uno de ellos se suicida y el que suple ahí es, ¿verdad?, Matías. Ahí nomás ya estamos viendo 14 apóstoles. Luego de esto, en Antioquía, la Biblia habla en el capítulo 13 del libro de los Hechos que había un ayuno poderoso, y ministrando al Señor dice que habían profetas y maestros, y el Espíritu Santo dice: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Ahí nacieron 2 apóstoles más. Pero podría mencionarle a muchos de ellos dentro de ahí, pero yo quisiera darle a entender cómo poder identificar a un apóstol, ¿verdad? Si bien es cierto, 12 apóstoles Cristo llamó, y de entre ellos dicen que una de las características para poder identificar un apóstol es que convivió con Jesucristo, recibió enseñanzas de Cristo, que Cristo los haya llamado, ¿verdad?, etcétera. Esos son los que llamó presencialmente, cuando Él estuvo en la tierra como un humano. Pero cuando Él sube con el cuerpo glorificado, ¿verdad?, y se manifestó con el cuerpo de gloria, Él también llamó apóstoles. Es decir, la figura de los apóstoles en su llamado visible fueron los 12. Pero ya cuando Cristo toma el cuerpo de gloria y de una manera invisible, comenzó también a llamar apóstoles. Y entre este es Saulo de Tarso, que se convierte en Pablo. Y aquí vemos 2 modelos de apostolado, ¿verdad?, donde rompe el concepto en la cual muchos dicen que son los 12 los apóstoles que fueron llamados y de ahí nadie más. Entonces, ¿dónde dejamos al apóstol Pablo? Decir que Pablo no era un apóstol, estamos negando la efectividad y la credibilidad de las Sagradas Escrituras. Pablo no caminó entre los 12. Pablo no fue entrenado con Cristo los 3 años y medio que fueron entrenados los 12 apóstoles restantes. Pero sin embargo, Pablo tiene una efectividad mucho más suprema que los demás 12 apóstoles. Quiere decir que hay 2 formatos que dentro de un apostolado han sido llamados desde el inicio de la historia del cristianismo. 12 de entre ellos fueron llamados presencialmente, pero de ahí en adelante Cristo llamó apóstoles y sigue llamando a hombres a este apostolado.
El grave problema es que algunos se autodenominan apóstoles y no lo son, ¿verdad? Por lo tanto, decíamos que el apostolado viene a gobernar, viene a establecer su gobierno, viene con un grado de autoridad y de una manera visible se puede testificar. De hecho, unos dirán, tú eres apóstol, otros dicen, ¿por qué? Porque yo tengo mi credencial, tengo mi pergamino, tengo mi reconocimiento, me ungieron este grupo de concilio, etcétera. Pero ¿eso será acaso la evidencia de un verdadero apóstol? ¿Cuáles serían las señales de un verdadero apóstol? ¿Verdad? Quiere decir que los ministerios los da Dios o los da los hombres. Hay gente que realmente se siente más orgulloso ser ministro o ejercer un ministerio porque tiene una credencial que lo identifica como tal. Déjeme decirle que los ministerios los da Dios, pero nosotros los hombres los reconocemos. Ejemplo, ¿cómo conozco un profeta? Sencillo, aunque él se autodenomine profeta, yo no lo puedo identificar como profeta. ¿Cómo yo identifico un profeta? Cuando sus profecías se cumplen. ¿Me estoy dando a entender? Esa es la credibilidad, la carta de presentación. Y ya mañana él no tendrá que identificarse como profeta, sino que los demás darán testimonio de su ministerio. Porque otro es el que da testimonio. Como yo identifico a un maestro porque él tiene discípulos, tiene alumnos, tiene el don de enseñar y de entrenar. ¿Cómo conozco un pastor? Hay gente que dice yo soy pastor y no tiene oveja. Eso no es un pastor. No, es que tengo la credencial y me gradué en el seminario. Pero no tiene ovejas. Conozco mucha gente que se autodenomina pastor y no tiene oveja. Jesús, hablando como pastor, dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. El pastor su vida da por las ovejas. Imagínense un pastor que ni ovejas lo siguen. Y peor, quiere dar su vida por ovejas que ni siquiera tiene él. ¿Cómo yo identifico un evangelista? El evangelista lo identifico las veces que yo lo escuche predicar, donde almas se convierten, hay señales, hay milagros. Él es un evangelista. Puedo decir con veracidad, él es evangelista. El evangelista de ministerio, hay otros, como dijo Pablo, haz obra de evangelista, pero no son evangelistas. Como yo, ¿verdad?, puedo identificar a un apóstol porque realmente es un hombre de gobierno, sobre él hay ministerio, sobre él nace, ¿verdad?, una iglesia creciente, sobre él se multiplican ministerios, porque sobre él salen pastores, salen maestros, salen evangelistas, salen profetas. Generalmente él evidencia un grado de autoridad superior a los 4 ministerios restantes. Él es un ministerio sobresaliente entre los demás, pero el más pequeño entre todos. Y es que ahí vemos la mano de Dios. Y muchos han enseñado sobre los 5 ministerios en su mano, ¿no? El más pequeño es el apóstol, pero es el dedo de la fuerza. Pequeño, pero es el más fuerte, ¿verdad? Sin embargo, es el dedo que tiene alcance a los 4 dedos restantes. Los 4 se doblegan sobre él, brindan sujeción y reverencia en el grado de autoridad. Está sobre ellos y debajo de ellos. Está sobre ellos ejerciendo autoridad, pero sirviendo a los 4 ministerios restantes. Es el que cierra el puño y da fuerza a la iglesia ministerialmente, porque la fuerza de un gobierno sobre los 4 restantes se apoyan donde un apóstol, porque el apóstol es el padre ministerial, es el que da cobertura, el que puede cobijar a los 4 ministerios restantes. Bendito sea Dios. Hay algunos que dicen, yo tengo el ministerio apostólico, Dios me llamó. Ok, espera, si tú tienes el ministerio apostólico, tiene que dar la evidencia, la manifestación. Y tú no te autoproclames apóstol cuando no lo eres. Oh, bendito sea Dios. Ese es el dedo más fuerte que tiene la mano. El más pequeño, pero el que tiene gran alcance. Ningún otro dedo se puede doblegar y tocar a los 4. Intente tocar el dedo siguiente, el resto de sus dedos, encima de ellos, debajo de ellos, no puede tener la capacidad. Lo va a querer lograr. Cuando un evangelista quiere ser un apóstol, quiere hacer las funciones de un apóstol, no puedo ni arriba, ni abajo, ni llegar sobre todo, porque no tiene la capacidad. Entonces el apóstol está llamado a gobernar, ¿verdad?, y a dar autoridad a los demás, porque este es el que imparte unción sobre otro y le sirve a los demás.
Es el apóstol, aquel que viene a establecer el gobierno de Dios sobre la tierra. Decíamos que hay dos modelos de apostolado. El apostolado que el Señor llamó de una manera física, visible aquí en la tierra, y de una manera invisible como hasta el día de hoy. Ahora, pero ¿cuál es la efectividad? Porque aquí se establecen dos modelos de apóstoles. Los apóstoles que fueron llamados físicamente y de la manera espiritualmente que fueron llamados. Ahí vemos el ministerio de los apóstoles, ¿verdad?, que Pablo los clasifica, el ministerio apostolado de la circuncisión y de la incircuncisión. ¿Dónde está eso, pastor? Por favor, vaya conmigo a Gálatas. Acompáñeme. Gálatas, capítulo número 2. Gálatas, capítulo número 2. Acompáñeme, por favor. Cuando alguien tenga, me da un amén. Ok, ven lo que dice el verso número 7. Gálatas, capítulo número 2 y el verso número 7. Si tiene alguien conmigo, me da un amén. Ok, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado, ¿qué dice ahí? El evangelio de la ¿qué? Incircuncisión. Como a Pedro el evangelio de la ¿qué? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. ¿Acaso habrá dos tipos de evangelio? ¿Habrán dos evangelios? Existe uno solo. ¿Habrá, verdad, dos mensajes? No, existe uno solo. Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo que a él como apóstol se le da el evangelio de la incircuncisión y a Pedro se le da el evangelio de la circuncisión? Luego dice, el apostolado de Pedro es el apostolado de la circuncisión y el mío de la incircuncisión de los gentiles. Sencillo, hay dos tipos de apostolados que en realidad no podemos confundir. Pedro se queda exactamente estancado en el evangelio de la circuncisión porque tuvieron que aceptar y meter dentro de la gracia la cultura de la ley. Todos los ritos, la ceremonia, ¿verdad? Y las fiestas que se celebraban dentro del marco de la ley y todo rito y ceremonia para santificar a aquella persona que no formaba parte del linaje de Israel, tenía ahora que aplicar los requisitos para entrar a formar parte de la membresía de la iglesia de Jesucristo. Esto trajo un grave problema. Esto trajo un estancamiento dentro del desarrollo de la visión de una casa apostólica. Porque esto trajo un perjuicio, trajo riña, complicaciones, exigencias, limitaciones para que pueda crecer en una dimensión extraordinaria. Si bien es cierto, el ministerio apostólico dentro de Israel trajo un avivamiento entre los judíos, pero había un conflicto y una guerra con los gentiles. Por esa razón, Pablo es llamado y comienza a desarrollar el evangelio de la incircuncisión, es decir, el evangelio a los gentiles, como maestro a los gentiles. Y para nosotros la efectividad de nuestro crecimiento es enfocarnos en la visión de una casa apostólica, no bajo el diseño de Pedro, sino el diseño de Pablo. Pedro no tuvo la efectividad que tuvo Pablo. Pablo pudo conquistar 3 continentes de aquel entonces, Asia, África y Europa. Pudo alcanzar con el evangelio efectivo del apostolado de la incircuncisión. Es decir, Pablo no tenía tanto problema de arrastrar la ley y meterlo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo explica un poco mejor Pablo en los Gálatas y habla de la alegoría entre Abraham y sus 2 esposas. Algunos ven la historia de Abraham como ver una telenovela, pero ahí hay un misterio que Pablo lo tiene que descifrar. Pablo habla generalmente de la casa de Abraham y que dentro de esa casa de Abraham existían 2 mujeres con 2 hijos. La esclava dice que dio a luz a Ismael, que es el hijo de la esclavitud, que representa la ley. Y dice que el hijo de Sara representa la promesa, la gracia. Y los 2 vivían en una misma casa. Y ese es el grave problema que tenemos el día de hoy, que generalmente hay iglesias que conviven un día en la ley y otro viven en la gracia. Un día son tan determinantes, exigentes y crueles
¿verdad?, sin piedad y misericordia, matando cristianos, y al día siguiente le aplican la gracia para resucitarlos nuevamente. Un día viven la ley y otro día viven la gracia. Un día le aplican el evangelio de la circuncisión, siendo exigente, cruel y determinante. Y al día siguiente quieren aplicarle la gracia del evangelio de la incircuncisión. Cogen la Biblia para matar gente y luego para resucitarlos. Bendito sea Dios. Por lo tanto, tenemos un grave problema. Pablo habla de que generalmente en ese dilema tenemos que escoger. Y oiga esto, la mujer de Abraham, si usted conoce la historia, cuando los dos comenzaron a vivir en la misma casa, la mujer de Abraham, Sara, le dice a Abraham, cuando determina destetar a su hijo Isaac, le dice en la fiesta y el banquete que había hecho Abraham por el hijo que Dios le había dado, en este caso, ¿verdad?, Isaac. La mujer le dice, te voy a hacer una petición. Dice, pídeme lo que quieras. Le dice, vete ahora mismo y bota a la esclava Agar y a su hijo de la casa. Dice que aquel dicho le pareció grave y consultó a Jehová, y Jehová le dijo, haz todo lo que tu mujer te dijere. Y ahí donde nació el primer hombre mandarina. Dios le está diciendo a la mujer que obedezca a la voz de su mujer. Y usted dirá, pero ¿por qué, pastor, le da la razón a la mujer? Pierde el crédito el hombre si el hombre es el que es la cabeza. Algunos van a llevarse esa historia a casa y lo van a poner en una gigantografía ahí para que lo vea su esposo. Usted no conoce la historia. Lo que está tratando de dar la razón Dios a Sara. Primero, porque cuando Dios llama a Abraham, ¿con quién salió de la casa de su padre Abraham? Con Sara. Entonces cuando Dios llama a Abraham, también llamó a Sara. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, estaba Sara ahí. Pero ahora cuando le nace un hijo con la esclava, el problema no era de Dios ni de Abraham, fue de Sara, porque Sara se lo puso ahí. Ahora Sara sabe que se cumplió la promesa, ya no es necesario tener un hijo de una esclava en casa. El hijo de la esclava fue un error de Sara, que Sara lo cometió y Sara lo tenía que resolver. Por eso Dios le da la razón a Sara, porque Sara metió en problema a Abraham y era Sara que tenía que resolver el problema de Abraham. Y ahora Abraham se ve encariñado con el hijo de la esclava. Y ese es el problema de los judíos, que hasta el día de hoy se encariñaron con la ley, que no quieren soltar al hijo de la ley. Bendito sea Dios. Y uno de los graves problemas que ha estancado a la iglesia del día de hoy es que ama tanto la ley, porque dice, es que está en la Biblia y todo lo que está en la Biblia yo tengo que aplicarlo. Y el grave problema de mucha gente el día de hoy es que no ha entendido las Sagradas Escrituras. Pablo dice en los Romanos capítulo 10 verso 4 que el fin de la ley es Cristo. La ley se acabó con Cristo. La ley nace con Moisés en el monte de el Sinaí, en el monte Gólgota. Cuando muere Cristo, él dijo, consumado es, cumplido es, y di inicio, en el inicio de la ley, porque el que dio la ley fue Dios, y ahí estaba Cristo en el cuerpo de una persona, Dios encarnado, el que dijo la ley, el que escribió en tabla de piedra, en aquel que estaba escribiendo con dedo de Dios y en tierra cuando le trajeron la ley para juzgar a una mujer. Ese mismo Dios se había metido en el cuerpo de una persona, estaba guindado en un madero, colgado en un madero, derramando su vida para poder cerrar la historia del capítulo de la ley. El que puso el inicio estaba poniendo el amén. El único que no pudo quebrantar la ley fue Cristo. El que cumplió la ley desde el principio hasta el fin fue Cristo. El único que podía cerrar y ponerle sello a la ley fue Cristo. El que puede abrir y cerrar se llama Cristo. Es por esa razón. Es por esa razón que a los judíos se les complicó. Cristo, cuando él resucita, le dice a los judíos, y por todo el mundo y predicar de hacer discípulos. Pero ellos de Jerusalén no querían salir. Ellos del marco territorial pusieron sus fronteras y de Israel no quisieron salir. Y como ellos bregaron, insistieron en quedarse en Israel, Dios llama a Pablo. Pablo entiende. Y es por eso que él dice, bueno, si él tiene el evangelio de la circuncisión, que bregan con carne, yo brego con el corazón. El evangelio de la incircuncisión, el trabajo de la ley, lo hizo Cristo. Para ser salvos, los que viven en la ley tenían que cumplir la ley. Pero los que viven en el evangelio de Cristo, Cristo pagó el precio del pecado, él nos justificó
y somos salvos por gracia y no por ley, por obra, para que nadie se gloríe, porque este es un regalo del cielo, donde nosotros lo aceptamos y lo establecemos, tendremos la fertilidad, el éxito rotundo y el desarrollo profundo dentro del reino. El grave problema de una de las grandes crisis que genera esterilidad, ¿verdad?, e infertilidad y no desarrollo de la iglesia contemporánea al día de hoy, es porque hay una mala interpretación en relación a la visión de un ministerio apostólico, ¿verdad? El ministerio apostólico es una de las visiones mucho más grandes de que el mundo se haya podido imaginar. Lamentablemente hoy tenemos ese mismo grave problema. Tenemos el ministerio apostólico bajo la percepción de Pedro, un ministerio que brega mucho con la carne y habla mucho de cuidar la apariencia de la carne, ¿verdad? Le pone muchos ritos, ceremonias, le mete mucho sistema, ¿verdad?, obsoleto, que ya no funciona en el día de hoy. Pero está el ministerio de la visión de la casa apostólica bajo la percepción de un apóstol Pablo, que es intercultural, que no tiene problema. El ministerio de Pedro era establecer la cultura hebrea, establecer el reino hebreo en las naciones. Por eso que tenemos ese grave problema, que hay ministerios que quieren que se hable, ¿verdad?, como se habla en una nación, tener la cultura de esa nación, comer lo que se come en esa nación, predicar como se predica en esa nación, cantar los mismos coros de la misma nación, cuando el evangelio es intercultural. El género musical que se practica en esta nación no es el mismo. Mira, usted se va a Puerto Rico, se va a República Dominicana, esa gente agarra las maracas, agarra el tambor, ¿verdad?, agarra la batería, ellos tienen el ritmo merengue en sus piel, ¿verdad? Y cuando eso lo mezclan en la iglesia, la gente sale danzando. Usted vaya, se horroriza, dice: el Señor reprenda al diablo, que aquí que esta gente está endemoniada. Si usted se va a México, escucha que sus mejores músicas no están sino en el fondo musical de un mariachi. Se va a otro país, la balada, el otro vallenato, y usted dirá: eso es del diablo, cuando usted no entiende que el evangelio es intercultural. Esa cultura nació ahí. Lo que hay que establecer es el reino del evangelio, la cultura moral, y usted no puede cuestionar. Si esa gente viene acá y no escucha que nuestro fondo musical es las baladas, ¿verdad?, el pasillo, y de ahí se componen los himnos nuestros, y dice: qué aburrido, esa gente no tiene unción. Lo que ellos no entienden es que el evangelio es intercultural. Uno tiene que estar bregando con el tema que para establecer el reino usted dice: bueno, me voy hasta, ¿verdad?, República Dominicana, y aquí se debe de comer arroz con menestra, porque el evangelio, o sea, nació en Guayaquil, Ecuador, y allá se come patacones. Allá se come arroz con menestra y carne asada. Los santos comemos eso, y esa es la comida de los santos. Eso es un grave problema. Los judíos tenían ese problema. Establecían ritos y ceremonias, y es ahí donde encontraron limitaciones. Y uno de los graves problemas que tuvo Pablo cada vez que fundaba la iglesia era que se filtraba, ¿verdad?, el evangelio de la circuncisión, y eso creaba un gran contraste, que lo encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, habéis comenzado en el espíritu, habéis comenzado en la visión poderosa en Dios, pero habéis terminado en la ley y en la carne. Y esa es una de las grandes situaciones que generan un grave problema en la iglesia del día de hoy. El grave problema es que tenemos una visión apostólica negativa, que no podemos crecer. Mire, yo le voy a ser muy honesto y quiero redefinir mi ministerio personalmente, ¿verdad? Yo he tenido una gracia muy linda en el Señor de poder estar en diferentes lugares y establecer, ¿verdad?, grandes alcances en el Señor. Yo he redefinido mi ministerio. Yo como ministro soy un pastor que puede enseñar, pero si yo estoy debajo de un apóstol llamado por Dios, no es que sea apóstol, sino que yo me muevo bajo la unción de un apóstol. ¿Cómo es esto, pastor? Te lo voy a explicar de una mejor manera. Cuando los 12 apóstoles estuvieron gobernando la iglesia de aquellos días, dice que cayó esa gloria, hubo un crecimiento, tanto es así que hubo una gran necesidad, que se vieron en la obligación de consultar al pueblo. Y dice: hay gran necesidad y no es lícito que los apóstoles estén sirviendo la mesa de los santos, ¿verdad?, y atendiendo a las viudas. Elijamos a 7 personas que nos ayuden en ese servicio. Y ahí eligieron a Esteban, Felipe, etcétera. Y dice que todos ellos eran llenos del Espíritu Santo. Un Felipe salió siendo un diácono, se ganó todo Samaria, con un poder, con una elocuencia, ¿verdad?, con un grado de autoridad tan grande, pero era que sencillamente era un diácono, pero tenía la unción apostólica.
para los del día de hoy dijeran, no, tú no eres diácono, tú eres un apóstol. Y no precisamente era un apóstol, sino que era un diácono con la unción apostólica. Entre tanto tú camines bajo una casa apostólica, la unción de esa casa va a estar sobre ti. Pero no confundas que porque esa unción está sobre ti, tú ya creas ser un apóstol y ver con un nivel de superioridad que el que está sobre ti. No sé si alguien está conmigo, me puede dar un amén. Entonces yo he redefinido, y una de las cosas que ha generado estabilidad, permanencia, bendición sobre la vida de aquellos que amamos a Dios en lo personal, es caminar en esa redefinición ministerial. Yo sé cuáles son mis fronteras, yo sé cuáles son mis limitaciones, yo sé hasta dónde puedo llegar y cuáles son mis alcances, porque si yo cruzo esa barrera o ese límite, lamentablemente ya Dios no va a ministrar a favor de mí, sino que yo lo voy a hacer a título personal. Y es ahí donde muchos cruzaron esa raya de la limitación ministerial, ya comienzan a actuar en la manipulación, jugar con las emociones, manipular gente, jugar con el alma de la iglesia. Ya no entran en la manifestación de Dios, y es ahí donde cambian la unción con la distracción. Ay, algunos están asustados. Ya algunos comienzan a motivar, ya no son ministros sino coach, son gente que vienen a motivar a la iglesia. Dejaron el ministerio de Dios porque vieron más rentabilidad con lo que la iglesia quiere consumir el día de hoy. Y yo no estoy para agradar a la gente, sino agradar al Dios que me puso sobre la gente. Porque el verdadero ministro no viene a hablar lo que tú quieres escuchar, sino que el verdadero ministro viene a hablar lo que Dios quiere que tú escuches. Y ahí va a haber un problema con la gente. Aleluya. Entonces, el verdadero ministerio apostólico debe de entender que tiene que desarrollar una visión mucho más amplia. Hoy tenemos una gran crisis, que hay gente que camina, ¿verdad?, con una inestabilidad. Hoy la iglesia crece y mañana decrece, porque caminan en la gracia y luego caen en la desgracia. He escuchado una gente que dice, Señor, trae las almas, oran, ayunan, el Señor les trae las almas, y luego con su mensaje vota a la gente, porque traen un mensaje de la circuncisión, ponen tantas complicaciones que van a la gente, y ya cuando se queda con poca gente dice, es que yo no quiero cantidad, yo lo que quiero es calidad. Ahora, para que se llene la iglesia, el Señor le llena la iglesia, y a mitad del año otra vez la iglesia se le fue. Dios los envía, pero nosotros los botamos, porque agarramos la Biblia y un día agarramos la ley, le aplicamos la ley y otro día le alcanzamos la gracia. Después que lo ofendió, lo maltrató, lo van a visitar a la iglesia, hermano, vaya a la iglesia. Y es que si yo le he ofendido, perdóneme, vienen otra vez a la iglesia y resulta ser que le aplican otra vez la ley y se vuelve a resentir y quieren aplicarle la gracia. Dos no pueden vivir en la misma casa, o vives en la ley o vives en la gracia. La ley no te da el desarrollo. ¿Por qué? Porque la ley ya caducó, tiene fecha de caducidad. La gracia está en vigencia, y es ahí donde Dios se mueve, bajo el espíritu de la gracia, bajo el espíritu de la... El ministerio apostólico generalmente viene a expandir el reino. Lo he dicho en otras ocasiones. ¿Cómo poder desarrollar una visión de una casa apostólica? ¿Cómo podernos multiplicar y mantenernos en una estabilidad? Pablo generalmente es uno de los mejores ministerios. No es que yo sea paulista y diga, no soy un fanático de Pablo. Y usted, pastor, vino a criticar a Pedro. Es que Pedro no logró entender el ministerio de Pablo, tanto es que él expresa y dice que Pablo era un maestro, que muchos tuercen queriendo entender a Pablo, porque Pablo hablaba en misterio y nadie en el tiempo de Pablo lo pudo entender, pero Pablo fue el gran maestro para nosotros los gentiles. Todo el Nuevo Testamento y las mayores epístolas que Pablo escribe es la carta, ¿verdad?, de doctrina sistemática que a nosotros nos enseña mucho. Te voy a dar un ejemplo de la administración de un ministerio apostólico entre la circuncisión y la incircuncisión. Oiga esto. Cuando Pedro ve la necesidad del crecimiento, poner liderazgo, consulta al pueblo. Le pide al pueblo levantar líderes y se levantan 7 diáconos. Eso fue una elección democrática. Pero cuando Pablo quiere establecer diáconos, él no le pide al pueblo. Él establece requisitos, y luego que
tiene los requisitos, no equivale ya a ejercer el liderazgo, sino que luego le dice, ponlos a prueba. Oh, yo no sé si alguien está acá. Hay gente que son elegidos por pueblo y tienen un grado de superioridad. Yo sé que algunos. Pero cuando te elige Dios es una manera diferente. Tú no tienes que defender lo que Dios te ha dado. Dios mismo se encarga de defender lo que Dios te ha establecido. Entonces, de una manera administrativa, mucho más efectivo es el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros entendemos esta forma de diferenciar lo del ministerio apostólico, tanto del enfoque de Pedro y el enfoque de Pablo, usted tendrá dos formas de elegir. O elige el ministerio de Pedro o elige el ministerio de Pablo. La efectividad estuvo en uno de los dos y es la hora de poder enfocarnos para desarrollar. Toda la Biblia es útil. Todas las Sagradas Escrituras que están ahí. Pablo y explica y dice, ¿por qué está la Escritura? Para enseñanza nuestra. Aquello que lo que hemos alcanzado los fines de este siglo. Están los aciertos de David, pero quedaron escritos los errores de David. ¿Para qué quedaron los dos enfoques? Para resaltar las virtudes de David, pero los errores de David también están ahí para que tú no cometas el error que cometió David. Estoy acá, dígame amén. Para Dios era muy fácil solamente dejar escritos los aciertos de David. Y para Dios era muy fácil no dejar escribir los desaciertos de David. Todos los hombres de Dios están ahí, sus grandes virtudes, pero también sus grandes defectos. Y quedó ahí para enseñanza nuestra, pero tú tienes que saber cuáles son las enseñanzas que bendicen tu vida. Y es Pablo que nos enseña cómo poder crecer y desarrollar efectivamente dentro del ministerio apostólico. Mire, mi anhelo más grande en la vida es ver una iglesia creciente y en desarrollo explosivo en esta nación. Hoy tenemos iglesias que creemos que estamos en una proyección de crecimiento extraordinaria cuando nuestras iglesias pasan de 200 miembros. Es una mega iglesia para nosotros. Y cuando eso no es así, un verdadero ministerio apostólico establece el reino, hermano, y las multitudes no se pueden contar. Y yo quisiera que esta nación entienda que el tiempo de su crecimiento y desarrollo ha llegado las veces que nosotros establezcamos el ministerio apostólico de una manera correcta en el diseño original de las Sagradas Escrituras. Le creo a Dios que en una unción apostólica se levantan ministerios efectivos, ministerios reformadores, ministerios constructivos, ministerios poderosos en esta nación. Creo a Dios que ustedes formarán parte de aquella generación que prácticamente van a ser testigos, pero no solamente testigos, sino generadores de una visión transformadora en nuestra nación, donde el mundo tendrá que ver a esta nación, no para ver cómo es que se aprenden a votar presidente. No es como aquellos que son expertos para protestar. No es que para admirar a los indígenas como ellos tienen la capacidad de movilización. Verán a esta nación de una manera diferente. Los satélites apuntarán a esta nación para ser testigos de las cosas extraordinarias que Dios comenzará a hacer en esta nación. Como escucharán cómo hay cambios rotundos y radicales en nuestra cultura cuando se establezca el evangelio de Cristo bajo el diseño de Dios sobre la tierra. Necesariamente eso tiene que suceder. Y para eso son estos eventos. Para reformar esas maneras de pensar. Romper ciertas estructuras que no te dejaron crecer, que por años te aislaron y no pudieron cumplirse esas promesas. Es necesario entender los tiempos en los cuales vivimos. Pablo cierra el ciclo de su ministerio, donde la efectividad de su obra era tan poderosa. Pablo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 2 da instrucciones muy claras, ya que en el capítulo 3 y 4 él se está despidiendo, donde él dice: he peleado la batalla, he corrido la carrera, ahora me espera la corona de vida. Pablo ya recibe la sentencia en la cárcel en Roma, y donde él ya sabe el día, la hora y el momento que va a morir. Pero antes de que llegue ese día, Pablo escribe esta carta y da las instrucciones cómo poder crecer, cómo desarrollar y establecer la visión de una casa apostólica. En el capítulo 2 de segunda carta a Timoteo, en el verso 1, por favor, yo quiero que vaya conmigo, me acompañe.
capítulo 2 de segunda de Timoteo, el verso 1. Esto para mí es una carta testamentaria y donde Pablo le está hablando a un hijo apostólico, porque Timoteo es el sucesor del ministerio de Pablo. Capítulo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí. Verso 2. Esto encomienda a hombres fieles que sean idóneos ¿a quién? Deténgase ahí, amado. Pablo lo que está dando es un mensaje codificado para un hijo de esa casa. El verdadero hijo apostólico, un apóstol en desarrollo. El único que se le entrega la carta testamentaria. Pablo tenía muchos ministros, pero Pablo escribe en esa misma carta, dice Pablo en la cárcel, en el ocaso de su ministerio, dice: todos me han abandonado. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Todos me han abandonado, pero doy gracias a aquel que me fortaleció. Pablo sabía que en la ausencia física de gente que se había, ¿verdad?, levantado dentro de su ministerio, todos aquellos le habían dado la espalda. Ahora Pablo siente que su ocaso llega y es necesario de darle una carta testamentaria. Y cuando le hablo de una carta testamentaria, le estoy hablando del testamento en vida que yo tengo que dejar. Y Pablo está dejando la carta testamentaria de su ministerio sobre un hombre llamado Timoteo. Y a Timoteo le está diciendo: ven acá, en mi ausencia tú vas a coger el legado. Hoy mismo mi equipo ministerial me ha abandonado y me ha dejado, estoy solo. Pero hoy el manto cae sobre ti. La responsabilidad cae sobre ti, porque los demás fueron compañeros de trabajo. Tú eres el verdadero hijo de mi ministerio. Hoy tenemos muchos miembros y pocos hijos ministeriales. Y hay gente que sirve como siervo y hay otros que sirven como hijo. Cristo dijo que el siervo viene y trabaja por un salario, pero el hijo trabaja de gratis. Porque el hijo no espera un sueldo, el hijo hereda y el esclavo no. Y la Biblia dice que tú eres hijo, heredero y coheredero con la gracia de Jesucristo. Yo recuerdo que cuando Dios le manda a Abraham a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Y cuando manda a sacrificar a su hijo, dice que después de 3 días de camino vio el lugar donde tenía que sacrificar, y al ver el monte que tenía que subir, el monte Moría, dice la Biblia que él fue con 2 testigos, es decir, con 2 siervos suyos, fue con un asno, y a la hora de subir le dijo a los 2 siervos suyos: te quedas aquí tú y el asno, porque yo voy con mi hijo a adorar. Yo voy a adorar como hijo, no como siervo ni como burro. Lo dejó al burro y a los siervos abajo y dijo: voy y volveré, porque con mi hijo voy a subir a adorar. Era fácil agarrar al burro y subirlo, pero al adorar al Padre no se sube a adorar como burro ni como siervo. El siervo sirve para servir, pero el hijo sirve para adorar. Y a la hora de Pablo dejar su legado ministerial, esa visión de poder del desarrollo expansivo de una casa apostólica se la deja a Timoteo. Y lo vemos ahí. Y quiero hablar 7 cosas de eso, espero que el tiempo me ayude. Número 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la palabra tú significa, ¿verdad?, confrontación. Cada vez que Dios te llama, te confronta. Porque a veces nosotros no teníamos agendado en nuestra vida ser cristianos. Y no me venga a decir a mí que a esta altura de su vida usted amó venir al evangelio. Usted podía haberle gustado el evangelio, pero de querer el evangelio, estar acá, hay una brecha muy distante. Yo nací en el evangelio, formo parte de una 3ª generación de cristianos evangélicos. Yo estaba consciente que a mi edad, ¿verdad?, de adolescencia, comencé a emprender una vida personal y a conocer lo que era el mundo, ¿verdad? Y diré: pero pastor, ¿cómo es eso? Usted siendo cristiano se fue al mundo. Oiga, yo veo los hombres de Dios que tuvieron grandes experiencias con Dios en su ministerio. Uno de ellos es Moisés. Moisés, cuando nació, generalmente fue al palacio de Egipto, a donde estaba el epicentro, ¿verdad?, de lo negativo.
Se crió 40 años ahí. Dice Hechos capítulo 7, versos 21 y 22, dice que fue educado con toda la sabiduría de Egipto. Era poderoso en palabra y en obras. Pero se graduó 40 años. ¿Sabe cómo se graduó? Como asesino, pues salió matando gente. Porque eso es lo que te llena Egipto en la cabeza. Pero luego dice que se fue al desierto de Manaí. 40 años recibió una tutoría ministerial y espiritual por un hombre llamado Yetro, que luego se convierte en su suegro. Y dice la Biblia que se graduó en esos 40 años como el hombre más manso de toda la tierra. 80 años de su vida preparándose. Era necesario que esté en Egipto porque cuando tú entras a Egipto vas a saber que tú eres un pecador. Y cuando tú necesariamente conoces que eres un pecador, vas a tener la necesidad de conocer a un Salvador. Así que no critiques a alguien cuando de pronto fue criado en el Evangelio y se fue al mundo. Déjalo, porque él todavía no está convencido que necesita a Cristo. Cuando él consume el mal, va a tener la necesidad de pedir a alguien que lo redima, lo limpie y lo purifique. Cristo, la Biblia dice que por el Señor fue enviado que José lleve a Jesús a Egipto. Que pastores, Jesús se apartó, ¿no? Es un modelo que nosotros en un misterio tenemos que entender, que a veces gente es necesario que conozca Egipto para conocer al Cristo. Que tenga una experiencia con Faraón para necesitar un Salvador. La Biblia dice, oiga esto, que Pablo cuando le escribe utiliza la palabra tú. Diga conmigo tú. Uy, Dios mío, diga tú. No, pastores, que no me gusta tutear. La palabra tú se llama confrontación. Se acabó la ética de la educación. Porque uno para hablar con educación con alguien, ¿qué dice? Usted. Pero aquí no utiliza la palabra usted. Aquí no hay una palabra diplomática de cortesía. Aquí hay una palabra de confrontación. Y ese es tú. Para entrar a un ministerio apostólico de desarrollo, Dios te tiene que confrontar. Y Dios te tuvo que confrontar a la mitad del camino que vivías. Y te tuvo que detener. Yo les decía personalmente, yo fui criado en el Evangelio y en mi adolescencia me descarrilé. Yo sabía en los momentos difíciles que yo vivía que si me pasaba algo me iba al infierno, porque toda mi vida me programaron para eso. Me educaron, me entrenaron. Y yo sabía que en mis momentos difíciles invocaba a Dios, aún sabiendo que no estaba bien. Y yo decía en todo ese caminar, yo tengo que venir al Evangelio, Señor. Yo tengo que ir a la iglesia. Yo estaba consciente, pero yo le decía, cuando mi pelo se vista de blanco, cuando mi piel se arrugue, yo voy a venir al Evangelio. Lo que le estaba diciendo al Señor, en mi lista de agenda de prioridades no estás tú por ahora. Yo estoy ahora para disfrutar mi juventud y ya cuando esté sin fuerza te voy a buscar. Pero Dios se apareció a mitad del camino porque nos confrontó. Y Dios, para estar tú metido aquí, te tuvo que confrontar en tu caminar. A mí no me vengas a decir que tú estás aquí porque tú quisiste ser cristiano, porque en realidad te fascinaba, era la mejor obra que tú has hecho en tu vida. De ninguna manera. Si tú estás aquí porque a algunos Dios le tuvo que jalar la oreja, Dios tuvo que sanarlo de una enfermedad, Dios tuvo que intervenir en un milagro en su vida. Ustedes están aquí por... Tuvo que Dios confrontarlo. Y la palabra tú significa confrontación. Luego utiliza una palabra pues. Y la palabra pues significa confirmación. La palabra pues significa confirmación. Yo puedo señalar con este dedo ante ese grupo de personas. Yo digo tú, todos me van a ver. Sí, tú, y todo el mundo se va a ver que es contigo, conmigo, Pero yo para confirmar, yo voy a decir, tú el que tienes lente, y de los 10 se ven que solo 3 tienen lente, y los 3 que tienen lente se van a ver a su alrededor. ¿Será contigo o conmigo? Son 3 los que tienen lente. Sí, tú el de lente, pero el que tienes corbata, y resulta ser que de los 3 que tienen lente, uno solo. Eso se llama confirmación. Tú, pues. La palabra pues significa confirmación. Dios cuando te confronta, te confirma. Y sabe que tu milagro no fue una coincidencia, sino una confirmación de un llamado que Dios ha hecho contigo. Y cuando Dios te confronta, te confirma sabiendo de que lo que Dios hizo contigo es algo que vino a avergonzar al fuerte, porque tomó a lo más débil del mundo. Cogió a lo más vil del mundo para avergonzar. Es lo que Dios
Te confronta para confirmar algo glorioso que es sobre ti. Tú pues, y luego menciona la palabra hijo. Y eso se llama identidad. Y tú, para descubrir el ministerio apostólico de una casa en desarrollo expansivo, debes de reconocer tu identidad. Si tú no sabes quién eres, tú no sabes a dónde vas. Y esto vamos a coincidir con lo que se llama origen. Diga conmigo origen. Si tú no conoces tu origen, en realidad no sabes a dónde llegar. Porque el que tiene origen sabe de dónde viene y para dónde va. De los que están aquí, ¿quiénes son manabitas? ¿Alguien sea de la provincia de Manabí? Gloria a Dios. Usted sabe que está aquí en Guayaquil, pues usted sabe su lugar de origen. Y hay días donde usted va a visitar su tierrita. ¿O no? Algunos dicen, bueno, los migrantes, yo algún día quiero regresar a mi patria. Otros dicen, mi último deseo es que me entierren en mi tierra, en mi pueblo. Ese es el lugar de origen. Y eso se llama identidad. Tu verdadera identidad no es terrenal, sino espiritual. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 1, verso 3: bendito y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, Él nos escogió antes de que el mundo se ha fundado. Es decir, la tierra no se fundaba y ya tú fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares. Entonces, ¿cuál fue tu lugar de origen? ¿Celestial o terrenal? Entonces, ¿de dónde tú vienes? Del cielo. ¿Y para dónde tú vas? Eso es conocer tu origen. Eso es saber tu identidad. Sabes que vienes de arriba y tienes que regresar arriba. El diablo quiere cambiar tu ruta de retorno. Él ya no quiere que retornes hacia arriba, sino hacia abajo. Pero cuando tú tienes identidad, tú sabes de dónde tú vienes y para dónde tú vas. Y aquí nadie te puede cambiar la ruta de tu destino de retorno. Porque cuando tú sabes de dónde tú vienes, vas a saber para dónde tú tienes que... ¿Me entendió ahora sí? Lástima que ya se me acabó el tiempo. Y queríamos arrancar todavía. ¿Me regalan unos 5 minutos? ¿Serían tan amables? ¿Qué? Ah, no, mi hermano. O sea, aquí hay otro expositor, tengo que respetar mi espacio. Ok, mira, el cielo dice que nosotros no vivimos en un tiempo, sino en la eternidad. Ok, tú significa confrontación, pues confirmación, hijo, identidad. Y si tú eres hijo, eso quiere decir que tienes un padre. Si el hijo hablamos, hay los, ¿verdad?, los desamparados, que se llaman huérfanos. Y lamentablemente no podemos caminar en una visión apostólica siendo, ¿verdad?, desamparados o huérfanos. Desafortunadamente desconocemos que la visión de una casa apostólica tiene que dar identidad, pero también tiene que dar paternidad. Hay gente que está dentro de una iglesia pero no tiene la identidad de hijo. Son siervos y caminan como esclavos. Uno de los grandes problemas que resolvió Cristo era que cuando Cristo vino, todo Israel, ¿verdad?, tenía un concepto de Dios como amo, como Señor, y lo oraban como tal. Pero cuando Cristo les enseñó a conversar con Dios, orar a Dios, no lo enseñó a hablar como que si Él fuera un amo, un Señor inalcanzable. Él dijo, cuando ores, decir Padre nuestro. Y si tú oras diciendo Padre, tú no estás orando como siervo ni como esclavo, estás orando como hijo. Y alguien que ora como hijo tiene alcance. Yo tengo hijos, ya todos de ellos son grandes. Y hay unos que realmente le quedan mi ropa y ellos son los primeros que les estrenan. Y a veces cuando llego veo, y este se vistió con mi ropa. Me incomoda, pero a la larga saco una sonrisa, es mi hijo. Pero que resulta que si están trabajando el carpintero, el albañil, el gafitero, y de pronto yo llego y toda la ropa la cargan puesta a ellos, se van a meter en un problema. De hecho, se quedan sin trabajo. Y si lo hacen porque son unos atrevidos.
Pero el padre no tiene problema si el hijo usa lo que es suyo, porque al fin y al cabo es mi hijo. Uno de los graves problemas que a veces la gente no disfruta la gracia porque está como esclavo y como siervo. Pero el hijo disfruta la gracia porque todo lo que es del padre lo puede disfrutar el hijo. Estoy acá, dígame amén. Ok. Uno de los tres de los ingredientes o requisitos necesarios para poder disfrutar y expandir la gracia o el evangelio de la visión apostólica es conocer la identidad. Y aquel que tiene identidad tiene paternidad. Hijo, tercero, ¿qué dice? Tú, pues, hijo, ¿y qué dice luego? Mío. No borre esa palabra que es clave, mío. Y la palabra mío significa propiedad. Y tú ya no eres propiedad personal. No digas yo con mi vida lo que me da la gana. Y una vez que viene a Cristo fuimos comprados con su sangre. Somos propiedad de Dios. Es cuando usted es soltera, usted tiene la capacidad de hacer amistad con el quien quiere. Y el que le gusta a usted aceptarle, ¿verdad?, un cafecito, una golosina, porque usted está libre de hacerlo. Pero el día que usted se casa, se acabó. Estás limitada a sonreír y aceptarle cualquier cosa, porque tú ya eres una mujer de una casa. Tú tienes ya un certificado de propiedad, que tu cuerpo no te pertenece ni el del esposo se pertenece al de él, porque ambos son una sola carne. Eso es uno de los graves problemas, que uno no entiende que de pronto ahora somos propiedad de Cristo. Y si estamos dentro de una visión de una casa apostólica, debemos de entender que tenemos que trabajar para que esta casa crezca. Uno de los graves problemas de mucha gente dentro de una congregación que no aporta nada para el ministerio, pero para el otro lo está haciendo todo. A veces prende la televisión, dice pacta, saca $1000 y le dio a ese programa de televisión, y en la iglesia generalmente ni para un ventilador quieren dar. Tú pues, hijo mío, propiedad. Luego aparece la quinta palabra, que es esfuérzate. ¿Qué dice? Tú pues, hijo mío. La palabra esfuerza es la capacidad de resistencia. Lo que Cristo le está diciendo a Timoteo, ven acá, ten mucho cuidado. El evangelio es un terreno totalmente complejo, que muchos se cansan y tiran la toalla. Pero tú tienes que esforzarse, y es la capacidad de resistencia que tú tienes que desarrollar en momentos de desgaste y de aflicción. Generalmente momentos de presión, ¿verdad?, que vas a tener a causa de los demás. Vas a tener aflicción, gente te va a traicionar, gente va a hablar mal de ti, gente te va a dar una puñalada por la espalda, gente te va a cuestionar, gente que cuando eras tú un compañero de aula era tu mejor amigo, pero el día que tú comenzaste a predicar y Dios te comenzó a levantar, esa misma gente se va a encargar de darte la puñalada, de hacerte la trampa, de cavarte un hueco y hacerte caer. Ellos serán los sepultureros, ellos van a ser los Judas, ellos van a ser los Tobías, ellos van a ser los escarnecedores. Pero tú tienes que esforzarte, tienes que tener una capacidad de resistencia, tienes que aprender a tolerar, tienes que perseverar. Este evangelio, hay gloria sí, pero tras gloria hay que pasar por desierto. No pienses que este evangelio es fácil para gente cómoda. Esfuérzate, capacidad de resistencia. Pablo lo que está diciendo: no te tomes un Parmaton para poder resistir, ni una bebida energética para poder avanzar. Esfuérzate. Número 6, ¿en dónde? En la gracia. Y si hablamos de gracia, lo contrario a gracia, ¿qué es? Desgracia. No, lo opuesto a gracia, según el concepto bíblico del plan de Dios, lo contrario a gracia se llama ley. Pablo lo que está diciendo: no establezca tu ministerio en la ley, sino en la gracia. Esfuérzate en la gracia, porque en la gracia tú puedes cometer un error y un horror, pero Dios te puede restaurar. Si tú te esfuerzas en la ley, un error puede ser letal, porque se te acaba tu ministerio. En la gracia
te puedes equivocar, te puedes resbalar, te puedes caer, pero si te apoyas en la gracia, tú vas a permanecer y puedes avanzar. Si te esfuerzas en la ley, la gente te va a sepultar, la gente te va a decapitar, la gente te va a borrar del mapa ministerial. Pero si te esfuerzas en la gracia, despójate de la ley y vas a ver que en la gracia puedes cometer error y puedes levantarte. Te lo digo yo, dice Pablo, que yo estuve derribado, mas no destruido, porque hubieron momentos que me pude haber caído, pero no me quedé estancado, porque estoy en la... ¿Por qué hay ministerios infértiles que no desarrollan ni crecen? Porque todavía se apoyan en la ley. Pero la gracia no es para hacerse los graciosos tampoco. No es una licencia para pecar. Tiene un límite. Te lo voy a explicar de una mejor manera. Y estoy abusando de los 5 minutos que te dije. Quería hablarte de los 7 primeros versículos del capítulo 2, pero el tiempo no me va a dar. Hay 2 tipos de pecado: el pecado voluntario y el pecado involuntario. El pecado voluntario, el escritor a los hebreos lo habla con claridad. Capítulo 10, verso 26 en adelante, dice: el que pecare voluntariamente ya no queda sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, hiciere afrenta al Espíritu de la gracia, no queda sino una horrenda expectación de juicio. Habla del pecado voluntario. El mismo escritor a los hebreos dice: es imposible, los que una vez recayeron. No habla de los que cayeron, sino de los que recayeron. Hablo de un pecado voluntario. Y si hablo del pecado voluntario, entonces existe el pecado involuntario, que dijo Pablo: veo en mis miembros otra ley, que es la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Que lo que no quiero es lo que hago, y es el pecado que mora en mí. Pero en algo me deleito a Dios, que le sirvo en mi mente, en la ley del Espíritu. ¿De qué pecado involuntario me está hablando? De aquellos que sin darte cuenta se manifiesta un recuerdo y tú te deleitas y reaccionas: ay Señor, la sangre de Cristo tiene poder. Yo no sé a cuánto a ustedes le ha pasado que usted ha ido en ese bus y de pronto usted ha estado meditando y el bus a todo volumen y no le afecta, porque usted está glorificando hasta que pusieron esa música que a usted tanto le gustaba. Y usted estaba meditando en el Señor hasta que usted se dio cuenta que el pie derecho se movió solo. Que el coro de la música ya resuena en tu subconsciente. Y tú te quieres deleitar, pero como el Espíritu te redarguye de pecado, juicio y justicia, reacciona y dice: Señor, la sangre de Cristo tiene poder. Y miras al costado, ¿quién es el que te vio? Porque Él te redarguye. Esa es inconsciencia. Tú puedes pecar a Dios con una mirada, con una palabra, con un gesto, con una acción. Eso se manifiesta. Eso se llama pecado involuntario. Y usted no me ponga cara de santo como alguien me dijo: pastor, yo llevo 23 años y nunca he pecado. Entonces, ¿qué haces aquí? Ándate al cielo antes que te contamine. Porque le podemos fallar a Dios de una u otra manera, con una mirada, con un gesto, con una acción, con una palabra, ¿verdad? Con un pensamiento, con un recuerdo. No me ponga cara de santo que no lo tiene. Un día un tipo se me metió a la oficina y dice: pastor, gracias le doy a Dios que he cambiado al 99.9%, no como mi mujer, que es un demonio. 99%. Yo le digo: pero ya es hora que te transfigures. No te veo ni la corona, ni la aureola, ni la ala. Le digo: ¿qué te pasa? Son conceptos equivocados que se crea la gente, que se creen santos. Porque el mismo escritor de la Sagrada Escritura dice que si alguno no ha pecado, está siendo mentiroso a Dios. Por eso Pablo dice: esfuérzate en la gracia. Juan dice: hijito mío, si habéis pecado, abogado tenéis con el Padre, Jesucristo el justo, que su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso que el diablo opera en tu conciencia y cada vez que te equivocas te dice: no eres digno, no eres merecedor, ya contigo en el evangelio, no juegues el evangelio, y te saca del evangelio. Pero la gracia te restaura, la gracia te reivindica, la gracia te da otra oportunidad, la gracia te dice: si te caes, hay una mano extendida que te puede levantar. Vete, pero no peques más. Alabado sea el nombre del Señor. Esfuérzate en la gracia. Número 7.
Lo voy a ir en dos partes. Cristo Jesús. Diga conmigo, Cristo Jesús. La palabra Cristo significa ungido y la palabra Jesús significa Salvador. Cuando Cristo te confronta, te confirma, te da la identidad de hijo con paternidad, te fuerza en la capacidad de resistencia, en la gracia que está en Cristo Jesús, te unge para que puedas salvar. Tu ministerio sería tan efectivo en el momento que tú recibes ese investimiento de poder y eres tan efectivo en la expansión del reino. Cuando tú entiendes estos 7 principios sobre tu vida, tú serás diferente. Tú vas a ser el gran gestador, porque existen 2 tipos de creyentes en la iglesia. El uno es el observador y el otro es el generador de la gloria. Unos solamente están acostumbrados a ver para criticar, en otros están acostumbrados a generar para que el otro critique. Depende de ti quién quieres ser, el generador o el observador. El que observa solamente está diseñado y acostumbrado a criticar, pero el generador no le importa lo que los otros digan. Ellos están acostumbrados a generar una gloria diaria, permanente y consistentemente en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Con esto termino. Verso número 3. Vaya con el verso 3. ¿No tiene ya? No, verso 3, ese es el verso 2. Estoy en el capítulo 2, verso 3 de segunda carta a los Corintios. Perdón, verso 2, sí está bien, ¿no? A ver, 3, el 2, ¿qué dice? Ah, no, perdón, el 2, sí, ok. Lo que has oído de mí, esto encomiéndale a hombres fieles. Ok, mi amado, yo tengo que tener mucho cuidado al tocar esto. Pero Pablo está siendo tan exigente que el equipo ministerial que Cristo le dio a Pablo, él aprendió de los errores que generalmente cometió. Pero ahora Pablo, con la experiencia que tiene y con el ocaso de su ministerio, le está entregando el manual de trabajo a aquellos que realmente quieren desarrollar un ministerio expansivo y de desarrollo explosivo. Pablo le está diciendo, para formar tu equipo de ministerio necesitas 5 requisitos importantes. Número 1, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Lo primero que se requiere para poder formar un equipo de una casa apostólica, bajo esa unción apostólica, se necesita el primer requisito que se llama testimonio. Diga conmigo, testimonio. Pablo lo que está diciendo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo está diciendo, mira, el testimonio es importante para formar parte de un equipo apostólico. Tienes que ratificar el testimonio, no solamente el testimonio interno, sino externo, porque hay gente que puede cuidar su testimonio dentro de una iglesia porque es fácil. Usted se porta bien 2 horas de un culto de enero hasta diciembre, el próximo año ya tienes un cargo en la iglesia. Y si te portas bien 2 años con ese mismo testimonio, ya tú tienes un liderazgo mucho más grande en la iglesia. Y si te portas 3 años bien, ya te ponen al frente de una obra. Pero Pablo dice, no cometas el error que tal vez yo cometí, que generalmente vi el testimonio de ellos en mi entorno, sino que tú tienes que darte cuenta del testimonio de ellos no solamente adentro, sino afuera, porque aquí pueden ser unos cristianos y afuera unos cretinos. No me dejes solo, por favor. Yo sé que esto duele, pero por favor diga un ayayay, un amén, un aleluya, pero diga algo. Yo conocí una parejita en la iglesia, que ellos danzaban y hablaban en lengua hasta cuando se oraba por las ofrendas. Mire, ellos gritaban sus lenguas que ellos hablaban hasta cuando se despedía el culto. La gente la tenía como ungido en la iglesia. Resulta ser que una vez tuve que hacer una visita en el entorno por ellos vivían. Y cuando visité, el barrio comentaba y murmuraba del testimonio de ellos. Y logré preguntar qué pasaba. Me dice, ellos no son ningunos cristianos, son unos demonios. Y yo digo, ¿por qué? Porque ellos cuando llegan de la iglesia se ponen a pelear. Mire, para que usted me entienda, ellos hablaban en lengua, pero no espirituales. Ellos se sabían desde la A hasta la Z. A la hora de hablar mal y de expresarse mal, mira, hasta resucitaban hasta la bisabuela con los insultos. Ya me está entendiendo, ¿no? Mire, ellos se tiran de todo. Eso es un escándalo. Eso no parecen cristianos, son unos impíos. En la iglesia tenían un testimonio ejemplar, pero en su barrio le decían hijos del diablo, fariseos. Pablo dice, ten mucho cuidado con elegir gente que tenga testimonio dentro de la casa, sino también fuera de ella. Porque uno de los requisitos para formar un ministerio exitoso son gente ¿de qué?
Toca a 2 personas, dile, tienes que tener un buen testimonio. Tú puedes ser el hermano, mire, pero muy importante en la iglesia, pero anda a ver en su casa, pues, ¿qué tal es su testimonio? El mejor testimonio de un hombre, pregúntaselo a la esposa. Y si ella dice la verdad, te va a contar hasta los detalles. Va a contar sus virtudes, pero también sus defectos. Pero Pablo dice, lo que has oído de mí ante pocos testigos. ¿Qué dice? Ante muchos testigos. Entonces, primer requerimiento para formar equipo de una visión apostólica, diga conmigo, testimonio. Número 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encomiéndale a hombres, ¿qué dice ahí? Fieles. Deténgase ahí, que ahí está el segundo requerimiento. El segundo requerimiento para formar un equipo apostólico se necesita, ¿qué cosa? ¿Gente? ¿Gente qué? Más fuerte. ¿Gente qué? Fieles. Usted sabe lo que es fidelidad. Defíname con una palabra la palabra fidelidad. La palabra fiel. Leal. Gracias, hermano. Lo que eso tuvo en ausencia Pablo en su equipo ministerial. Gente que estuvo al lado de Pablo no era leal. Y ese es el grave problema, porque se deteriora a veces una visión de una casa apostólica, porque no tenemos gente leal, gente fiel, fidedigna, honesta, gente sincera. Perdóneme si alguien se vaya a golpear con lo que estoy diciendo, pero esa es la gran realidad. Tenemos mucho Judas a nuestro alrededor. Lo que Pablo está diciendo, ten mucho cuidado, que yo ya no estoy, pero mira la condición, estoy en la cárcel y nadie de los que de pronto pudieron tener ese nivel de gloria en nuestras vidas está. Ahora esa gente se ha desaparecido, me han dejado solo, no han sido leales, no han sido fieles. Esto es interesante. Esto es interesante. Hay gente que de pronto dice, pero ¿por qué el pastor no me toma en cuenta? Sencillo. No lo dije yo, lo dijo la hermana. Yo no sé por qué el pastor no me toma en cuenta. Si tú eres el que más habla del pastor, ¿cómo quiere que te considere? Porque ya sabe que tú eres lengua larga. El hombre fiel guarda la espalda. Muchos hermanos, lo tengo que decir, hermano. Y no me vayan a ver mal los hombres. De hecho, es un comercial que voy a hacer ahora. Yo considero que las mujeres no son celosas, sino que ellas aman lo que les pertenece. ¿Sí o no? No tenga vergüenza, dígalo con toda autoridad. Si usted ya dice no, dice amén, es porque ya usted ya no quiere a su marido. Lo voy a repetir nuevamente porque esto es clave. Yo no considero que hay mujeres celosas, sino que ellas cuidan lo que le pertenece. Y diré, ¿por qué, pastor? ¿De dónde fue sacada la mujer originalmente en la creación? Dice que hizo al hombre caer en un profundo sueño, abrió su costado, sacó la costilla y volvió a cerrarla en el mismo lugar. ¿Por qué la cerró? Porque si la dejaba abierta se hacía mujeriego. Pues sabe que de una costilla sale una mujer. El Señor fue sabio, tuvo que cerrar ese lugar. Y eso quiere decir que cuando alguien se casa, Dios cierra la posibilidad de que te vuelvas a casar. ¿Y de dónde sacó la costilla? ¿De dónde sacó, a la mujer? De una. Atención, la costilla es el escudo protector del corazón. Es la parte más sólida y resistencia. Antes de tocar el corazón se va a encontrar con la costilla. Y la costilla, oiga esto, se enlaza con tu esternón y se conecta con tu espina dorsal o tu columna. Es decir, esa costilla te cubre por delante. Quiere decir que la costilla impide que alguien toque el corazón del compañero. ¿Me estoy dando a entender? Por eso que alguien que quiere lastimar el corazón de su esposo, le va a salir la mujer. ¿Cómo es? Se agarra la cabeza y mira a la esposa. Te meto las garras. ¿Cómo es que dice? No hay mujer celosa, sino que ella defiende lo que le pertenece. El escudo protector del corazón es la costilla. Antes de que se metan con el corazón de su esposo, se van a encontrar con la... Y no solamente protege el corazón, sino la espalda de su esposo. Así que no te quejes. No, es que mi mujer es celosa. No, ella cuida. Fue puesta por Dios para cuidar tu vida.
Así que no reniegues que mi mujer es demasiada celosa, no, ella te cuida, que es muy diferente eso. Peñíscalo para que no se haga el desentendido. Y lo hizo de verdad, yo pensaba que lo iba a hacer de broma. Porque esas personas son fieles. Por eso que las mujeres, oiga esto, son sentimentales. Porque la costilla creció al lado del corazón. La costilla escuchaba el palpitar del corazón. Cuando el corazón se fue formando, se formó la costilla. Por eso las mujeres escuchan el corazón. Por eso que Dios no le ordena a la mujer ama a tu marido. El Señor le dice, mujer, sométete a tu marido. ¿Por qué no le dice ama? Porque ellas aman por naturaleza. Por eso que Dios le dice al hombre, ama a tu mujer, porque al hombre sí le cuesta amar. A la mujer no. Tócalo, dile, no te hagas el desentendido. Por eso que la Biblia ordena al hombre que tiene que tratarla como un vaso frágil, como corredera de la gracia, que no será áspero. ¿Qué le pasa, hermanita? Santo Dios. El problema que me metí, yo sé. Déjeme regresar. ¿Por qué utilizo esta ilustración? Porque dice que el segundo requerimiento para formar un equipo es fidelidad. Fiel. Los ministros de equipo apostólico son protectores, cuidan el ministerio paternal, cuidan el ministerio apostólico. Ellos no permiten que hable alguien mal del pastor porque ellos son el escudo protector. Ellos son los que fortalecen la visión. Ellos son los que se conectan con la visión de la casa. Son la gente que está dispuesta a ser leal. ¿Me estoy dando a entender? La gente leal va a estar en las buenas y en las malas. Sé la gente leal. ¿Por qué tu mujer no te ha dejado? Mira, porque has sido leal. ¿Cuántas veces te enfermaste, te pusiste feo? Igual ella estuvo ahí. ¿Cuántas veces te botaron del trabajo y tu mujer no se te fue? Porque es leal. Mira que te creció la barriga, las patitas se te escogieron. Y todavía tu esposa es leal. Mira que se te cayó el cabello, quedaste calvo, pero tu esposa es leal. Se te cayeron los dientes, pero tu esposa es. Dentro de un equipo apostólico se necesita lealtad, fidelidad. Pablo lo que está diciendo, ten cuidado en coger gente que no sea leal, no sea fiel, porque eso hace que se deteriore la visión de una casa. Número 1, testimonio. Número 2, fidelidad. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encomienda al hombre fiel. Número 3, que sean demonios. ¿Qué dice? Ok. Lea bien que me hace asustar. Número 3, ¿qué dice? Idóneo. ¿Qué es idóneo? Viene de idoneidad, el complemento que encaja de una manera sincronizada y exacta. Siempre tomo una ilustración, un carro, un vehículo, un motor, está compuesto de cientos de piezas y todas están sincronizadas de una manera correcta, funciona a alta velocidad, hay presión, ¿verdad? Hay perfección y todo es de una manera sincronizada, todas las piezas son idóneas. Idóneas, si usted mete una pieza que no es idónea, quiebra ese motor, lo destruye. Entonces Pablo está diciendo, para que esto funcione, coloca gente que encaje perfectamente y haga funcionar el motor. No pongas a un criticón en un equipo. No pongas a un contradictor en un equipo. No pongas gente que no está viendo lo que el siervo de Dios está viendo. No pongas gente que cuestione lo que el hombre de Dios está hablando. Tiene que ser, ¿qué cosa? ¿Quieres formar parte del equipo? Deja de criticar la visión de la casa. Enlázate, encaja correctamente en esa visión. Número 4 y 5, con esto termino. Número 4 y 5, ¿qué dice? Que sean idóneos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para enseñar a quién? Número 1, testimonio. Número 2, fidelidad. Número 3,
Idoneidad. Número 4, para poder enseñar tienes que aprender. Nadie se puede parar a enseñar si primeramente no se sienta a aprender. Hay gente que quiere enseñar cuando nunca se sentó a aprender. Si tú quieres enfocar la visión de una casa apostólica, Pablo dice, entrena a los primeros para que ellos puedan hablar lo que tú enseñaste. Pablo tuvo que enseñarle 3 años y medio algo que ellos querían de pronto poderlos enseñar, pero para poder enseñar tenían que primero aprender. No se puede ser maestro si primeramente no es discípulo. No lo entendieron. No te puedes ser maestro si no fuiste alumno. ¿O no es así? Claro. No puedes enseñar si tú primeramente no te sientas a aprender. Mucha gente quiere enseñar si no se sienta a aprender. A mí no me extrañaría que mañana muchos de ustedes sean los que traen la columna que sostienen a la iglesia. Efesios capítulo 2, verso 20 dice, edificaos en los fundamentos de los apóstoles y los profetas. ¿Verdad? Cuando dice edificado, habla de una construcción y que lo que sostiene ese edificio llamada iglesia son unas columnas, son los pilares, son los fundamentos, y lo que sostiene una iglesia sólida es los fundamentos de los apóstoles y los profetas. La iglesia que nace en la época de Cristo tiene una vitalidad y una fortaleza tan grande que era indestructible frente a la persecución, el holocausto, el baño de sangre inocente a causa de los justos, de los creyentes, de la iglesia naciente. No pudieron derribarlo, entre tanto más lo atacaban, más se multiplicaba, y esto duró casi 300 años frente a la persecución, no solamente que lo hacían los judíos, ¿verdad?, que eran los enemigos directos del cristianismo, sino que luego de esto pues el imperio de Roma. No obstante, ya en la época de Constantino, esta iglesia floreciente, fuerte y vigorosa comienza a enfrentarse, ¿verdad?, en un convenio a través de una revelación, entre comillas, que tuvo Constantino allá por la época de los años 300 del imperio de Roma. Es aquí donde Constantino se duda de su conversión, pero él tiene una visión donde cree que la cruz sería la forma que él podía gobernar. Aceptó el cristianismo como una religión oficial, pero recuerde que Roma era un imperio que gobernaba tribus, naciones y lenguas. Ese imperio quería establecer entonces una religión universal. Y en aquellos días, pues todo el mundo, todas sus naciones, todas tribus, todas lenguas tenían su concepto de credo, su religiosidad. Entonces rompe, ¿verdad?, este convenio con las naciones, por decirlo así, ya que se quería establecer una sola religión a nivel mundial o en el mundo de aquel entonces. Y esa es la tarea de Constantino, establecer en Roma, ¿verdad?, una religión a nivel mundial. Y es aquí donde arma una estructura de gobierno, una estructura de reino, ¿verdad?, que imperaría a través de una religión oficial. Nace el Vaticano, nace la época de los papados, donde ya el liderazgo de un apóstol se deteriora y comienza a surgir un liderazgo diplomático, un liderazgo que iba a representar un gobierno. Vale recalcar que apóstol significa enviado, ¿verdad?, de un reino o de un rey sobre una región, que es la labor de un apóstol, es establecer ese reino comisionado por él para poderlo establecer en la región donde él pueda estar. Entonces la función de un apóstol es esa, es enviado a establecer el reino donde él ha sido ordenado por un rey. No obstante, ese modelo se cambia, lo toma Constantino y lo hace de una manera diplomática. Ya no toma a los apóstoles para establecer el reino de los cielos, sino que él establece un apostolado para trabajar a nivel mundial y establecer una religión. El rey representativo iba a ser el rey del imperio más grande de aquel entonces, como era Roma, y era él el modelo que él quería establecer a través de la religión. Y se armó la visión diplomática, y es ahí que ocuparon los grandes liderazgos, no personas convertidas, sino eran gente impía que iban a establecer un modelo universal de una visión ecuménica en el mundo de aquel entonces. Esa paz o ese convenio que se establece con la iglesia naciente de aquellos días comienza a disminuirse. Aquella paz, entre comillas, o ese convenio de
que se estableció entre Roma y los cristianos para no existir lo que es persecución y matanza, trajo tranquilidad a la iglesia de aquel entonces, pero perdió el liderazgo. Los apóstoles de aquel entonces perdieron la efectividad, pero por ordenanza de Roma quienes iban a coger el liderazgo era Constantino, con un nuevo sistema diplomático y religioso que hasta el día de hoy persevera. Por lo tanto, la iglesia pierde su fuerza, pierde su vigoricidad. ¿Por qué? Porque Satanás a través de las tinieblas destruyó el fundamento correcto que es apóstoles y profetas. El apostolado es aquel enviado que viene a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Esto representa que un apostolado ejerce sobre él un gobierno, es decir, es un hombre de autoridad con una unción ministerial para establecer el reino. Antiguamente los griegos utilizaban esta palabra de apóstol porque un reino enviaba a un general para establecer la modalidad de la cultura y la idiosincrasia del reino que representaba. El primer apóstol que vemos en la Biblia se llama Jesucristo, porque Él es el enviado del reino de los cielos hacia la tierra. Y como un verdadero apóstol dice, el reino de los cielos sobre la tierra, el reino de los cielos entre vosotros, el reino de los cielos ha llegado. En otras palabras, Él era un verdadero enviado. Él no venía a negociar, Él no venía, ¿verdad?, a hacer relaciones incorrectas. Él no venía a traer una diplomacia de paz y un convenio a través de una convivencia entre la luz y la tiniebla. Él venía a establecer el reino de los cielos sobre la tierra, la cultura divina sobre la cultura natural, lo sobrenatural sobre lo terrenal. Esa era la labor de Cristo, y Cristo no negoció, Cristo no hizo convenios con ningún poder estatal ni un gobierno terrenal. Estableció el reino de los cielos sobre la tierra. Él lo decía. El escritor a los Hebreos, por favor, en el capítulo número 3, yo quiero que usted lo lea conmigo. El verso número 1 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 3, verso 1. Hermano santo, ¿tiene alguien conmigo? Ok. Hebreos capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice el verso 1? ¿Y quién más dice ahí? Y de nuestra